Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ITEL TV. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Lautaro Biasiso. Él es pasante y asesor del espacio depurativo, una de las primeras experiencias de ITEL TV. Bienvenido, Lautaro. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento. ¿Has salido en televisión? Poquitas veces. ¿Era la segunda vez? La segunda. La segunda. Bueno, las primeras suelen ser complicadas o difíciles, o puedes estar nervioso. Creo que la segunda estamos más tranquilos ahora, ¿no? Sí, no, aparte son medios que me gustan y sobre todo para compartir información está muy bueno. Perfecto, hablando de información estaría bueno de alguna manera meternos de lleno y la pregunta es ¿de qué consta el espacio depurativo? ¿De qué se trata a modo de información de alguna manera para dar un pantallazo de qué se trata todo esto? Bien, el espacio depurativo básicamente es un centro de sanación que se ubica en Córdoba, en Villa de las Rosas, que es después de las sierras, que básicamente lo creó Néstor Palmetti, que Néstor es un periodista que empezó a indagar y a investigar para hacerlo un poco a modo de resumen en la fisiología humana, es decir, cómo está diseñado nuestro cuerpo y en base a eso cómo tenemos que mantenerlo. Es decir, nosotros siempre hacemos la analogía de un auto, digamos. Si un auto uno va y se compra que use combustión a nafta, digamos, uno de acuerdo al combustible que le va a poner ese auto va a ser el rendimiento que tenga. Entonces, nosotros sabiendo cómo está construido ese auto, vamos a saber cómo mantenerlo, cómo usarlo, cuánto hay que hacerle service, qué combustible es mejor usar que otro y qué no. Por ejemplo, si tenemos un auto nafta no vamos a usar queroseno, no vamos a usar gasoil. Entonces, con el cuerpo, para hacer analogía, obviamente es mucho más complejo. Sí. Porque el cuerpo tiene un montón de partes que no solo mecánicos, sino la parte emocional. Exacto, no es un auto, social. pero vale el paralelismo de alguna manera para hacerlo con nuestro cuerpo. Totalmente. Por ahí la rutina juega un papel importantísimo, ¿no? Y con la rapidez con que se vive hoy en día, que cada vez hay menos tiempo para todo y por ende también para la alimentación, ¿no? ¿Qué papel juega la rutina en cuanto a la salud de las personas? Mira, es fundamental, sobre todo porque el rendimiento que tenga uno va a ser por la sumatoria de la rutina más que, por ejemplo, por excepciones. Es decir, para poner un ejemplo, si uno va al gimnasio una vez por semana y hace 5 horas de gimnasio, no sirve para nada. Lo que sirve es ir constantemente, la constancia y lo que es habitual. Entonces, también extendemos lo que es alimentación, no solo lo que uno come, sino alimentación también tiene que ver con lo que uno escucha, lo que uno ve. ¿Lo emocional juega su papel en esto también? Lo emocional totalmente, y sobre todo descubrimos que lo emocional tiene lo que nosotros llamamos un ancla o un sustrato físico. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el estado del intestino, el estado del hígado, va a ser un reflejo de nuestras emociones. Porque el hígado es el regulador emocional por excelencia. Entonces, si nosotros tenemos el hígado sucio, colapsado de toxinas, tenemos emociones colapsadas de toxinas. Si tenemos el intestino intoxicado, tenemos emociones intoxicadas. Interesante eso. Escuché en otra oportunidad, pude leer, informarme, y te pregunto y te aprovecho porque me generó algunas dudas. ¿Puede ser que el hígado o algún otro tipo de órganos que tengamos en nuestro cuerpo funcionen como un segundo o tercer cerebro, digamos? Totalmente. Además, ya se está viendo que se está dejando de hablar al cerebro cognitivo como el centro de todo, sino que como que tenemos varios cerebros. Uno, bien dijiste, es el intestino. El intestino se descubrió que, por ejemplo, tienen las mismas neuronas, es decir, células que sienten, por así decirlo, igual que el cerebro, la misma cantidad que el cerebro de un perro. Entonces, si nosotros empezamos a hacer un paralelismo de lo inteligente que puede ser un perro, imagínense lo inteligente que es un intestino. Exacto. Por eso las emociones nacen desde el intestino, en primer medida. Por eso la ansiedad la sentimos en la boca del estómago, cuando uno se enamora las mariposas la sienten en el estómago, el estrés lo siente en el estómago. Entonces nos damos cuenta que las emociones en primer medida nacen en esa parte intestinal. Bien. Y tienen una implicancia biológica, es decir, hay mecanismos y circuitos biológicos que están constatados que son así. Para darte un ejemplo, hay la conexión entre el cerebro y el intestino se media entre uno de los factores por un nervio que se llama el nervio vago, que hay 10 tipos de comunicaciones entre el cerebro y el intestino. 9 de esas 10 van desde el intestino al cerebro. 9 de 10. 9 de 10. Es decir, que la primer base de nuestras emociones y de nuestros pensamientos nace en el intestino. Bien. Por ejemplo. Bien. Después también, como otro cerebro, se puede hablar lo que es todo lo que nosotros llamamos el microbioma, que quiere decir que son las bacterias. Se descubrió en esta última década
que somos, por cada célula que tenemos 9 bacterias. Que las bacterias están no en una postura de ataque o de peligro ante nosotros, sino al contrario, en una postura de cooperación, de lo que llamamos simbiosis. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una flora bacteriana nativa, que se llama, es decir, que nace con nosotros al momento de nuestro nacimiento y antes también. Y nosotros, al cultivar esas bacterias benéficas, nos estamos protegiendo de las bacterias patógenas. Es decir, lo que comúnmente conocemos como la salmonela, el botulismo, que nace por una bacteria patógena, la Escherichia coli, que es causa de meningitis y demás. Pero la más común es la salmonela. La más común es la presente salmonela. en la fábrica de alimentos, por ejemplo. Totalmente. Mucho cuidado hay que tener. Y la salmonela no va a incubar nuestro cuerpo si tenemos una flora bacteriana fermentativa y benéfica. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié que la alimentación viva y todo lo que son los fermentos crean este tipo de bacterias que nos protegen, digamos, del medio. Por eso sucede, ya que hablamos de los perros, cuando vos bañas un perro, lo primero que hace va y se va al barro, exacto, todo. Exacto. ¿Por qué? Porque uno cuando lo baña, le borra todas esas bacterias por los detergentes, claro, los shampoos y todo eso, y el perro en realidad instintivamente sabe que necesita esa bacteria. Bueno, entonces va al barro a inocularse de nuevo. Me has dado una respuesta y ya no me voy a enojar más Claro. con mi perro. Ahora entiendo por qué lo hace. Es más, se han descubierto que las mascotas contagian lo que se llaman probióticos, es decir, bacterias que nos benefician. Es más, el año pasado hubo un estudio que científicos en Nueva York analizaron el piso del subte de Nueva York, que es uno de los subtes más transitados del mundo, y encontraron un montón de especies de bacterias benéficas para el ser humano. Entonces los investigadores decían, ni bien tenga un hijo, lo primero que voy a hacer es que se vaya a revolcar el piso, porque se va a inocular de bacterias. Exacto, que lo van a proteger. Exacto. Sobre todo, esto viene a raíz de que nosotros en el último tiempo entramos en una, como entre comillas, una guerra contra las bacterias. Es decir, alcohol en gel, el jaboncito todo el tiempo, sí, ser asépticos, exacto, de matar el 99,9% de virus, gérmenes y hongos. Ponele. Que en realidad no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que el mundo pertenece más a las bacterias que a nosotros. Nosotros somos mucho menos en cantidad y en influencia que las bacterias. Entonces es una paradoja querer ir en contra de ellas. Lo que tenemos que hacer es procurar que nuestro ambiente interno, es decir, nuestro cuerpo, que es un ecosistema en sí mismo, albergue esas bacterias que nos beneficien en vez de las que nos perjudican, ¿no? Entonces se empieza a cambiar un poco también el foco de que no te va a matar una bacteria o un parásito, sino que es tu ambiente el que permite que esa bacteria se desarrolle en vos. Si vos, para poner un ejemplo, sí, la bacteria del botulismo, que el botulismo es una enfermedad que... Botulismo. Sí, que puede llegar a ser mortal. Es más, en Federación hubo un caso que fue letal. Esa bacteria está en el aire en todos lados, en todo el tiempo. Pero lo que hace que en vos no se inocule y no se desarrolle es tu flora bacteriana que está interactuando con el sistema inmunológico. Entonces, si vos estás bien del sistema inmunológico, si vos también de bacterias fermentativas, sí, esa bacteria patógena o amenazante no se va a desarrollar en vos. Perfecto. Entonces se trata de eso. Hablando del desarrollo de las enfermedades también, si tenemos que distribuir porcentajes de 0 a 100, ¿cuánto hay de predisposición biológica, cuánto hay de lo físico y cuánto hay de lo emocional a la hora de ya, digamos, detectar cierta enfermedad? ¿Cuántos porcentajes converge cada uno? 100% en los aproximado, ¿no? Ya los nuevos estudios están dando... hay un área en la medicina que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, que quiere decir... psiconeuro, por psiconeuro, inmunológico y endocrinología de todo lo que es glándulas. Es más, este es un título resumido porque entra cardiopulmonar, digestivo, pero el nombre es muy largo. Entonces dijimos, vamos a elegir 4, ¿pero por qué? Porque se trata ya de lo siguiente, ya no existen los sistemas, o por lo menos no se lo estudia como sistemas separados, es decir, sistema digestivo, sistema hiperrelacionados. Están juntos y ya se concibe a esos sistemas como lo que se llama la red sistémica. ¿Qué quiere decir? Que todos están interconectados entre todos. Entonces, no es una enfermedad, no es o física o es emocional o es mental. Son todas juntas. No hay ninguna preponderante, sino que es una mezcla de todo. Es una mezcla de todo. Porque, por ejemplo, traigamos un ejemplo a esto. Un cáncer. Un cáncer es problema de oxígeno, problema de un montón de cuestiones físicas, de alcalinidad, de flora fermentativa, de alta vibración y demás, a nivel físico. Pero a nivel emocional, ¿qué presenta? Es miedo.
también. Esto de la parte más de biodecodificación se ve, que tiene que ver con un miedo de esa persona que no puede expresar. Entonces, tiene que ver con todo. También se estudia de esta rama de lo que es la PNIE, como resumen de psiconeuroinmunoendocrinología, que los pensamientos nacen en el mismo lugar, o por así decirlo, las decisiones psicológicas influencian las decisiones inmunológicas. Es decir, una persona feliz tiene un sistema inmunológico mucho más activo. Una persona que está estresada tiene un sistema inmunológico bajo. Por eso uno está más predispuesto a enfermarse cuando está estresado, sobre todo un estrés crónico, que una persona que está en buen estado de ánimo y demás. Por eso vemos que las personas que tienen una enfermedad, entre comillas, o una patología crónica, usualmente emocionalmente y anímicamente están cabizbajos también. ¿Por qué? Porque tiene esa relación. Hubo alguien alguna vez que me dijo que es muy importante para llevar los días, mantener todos los días al menos un poquito de lo emocional, tener un poquito de lo físico y un poquito de lo intelectual. Esas tres ramas, de alguna manera, un poquito de cada uno, las tres juntas durante todos los días, es como que uno aspira de alguna manera a mejorar físicamente, emocionalmente. Totalmente. ¿Estás de acuerdo con...? Sí, es más, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Lo que nosotros hacemos es la limpieza hepática, que es la limpieza del hígado, que consta de básicamente 8 días, donde, bueno, tiene un protocolo bastante sencillo, pero hay que respetarlo. Para hacerlo corta, al día 8 que uno va al baño y que larga, digamos, toda la mugre que tiene el hígado encapsulada de años y años y años. ¿Ah, sí? ¿Puede sí. estar años ahí? Está años. Está además. años. Nosotros, no es que se limpia, siempre va quedando... Se va limpiando si uno le va dando el espacio que se limpie. Pero ¿qué pasa? Nosotros 4 veces por día le metemos el palo en la rueda. O sea, nosotros estamos yendo contra nuestra propia fisiología. Por ejemplo, sí. El cuerpo, el periodo de limpieza de todas las toxinas que tiene internamente va más o menos de las 4 de la mañana hasta las 12 del mediodía. ¿Qué pasa? Vos te levantaste a las 7 de la mañana y comiste un café con leche con media luna, perdiste 4 horas de limpieza y toda esa mugre que el cuerpo recogió y trataba de eliminar se quedó adentro. Y no solo eso, sino que le metimos un problema más, que es el desayuno totalmente antifisiológico. Ese es el palo en la rueda que vos decías. Ese es el palo en la rueda. Y eso lo hacemos durante 4 veces por día, durante 10, 15, 20, 30, 60 años, y va a generar problemas. ¿Qué pasaría si nosotros respetaríamos un poquito de lo que las prácticas depurativas o que el cuerpo se limpie, ¿no? Eso sería mucho más equilibrado. Entonces ahí el cuerpo puede más o menos manejar la mugre que entra o la toxina que entra para sacarla. Pero si nosotros boicoteamos ese proceso de limpieza del cuerpo, esa mugre va a quedar adentro. Es muy sencillo, es como pensar en una casa. Uno va juntando basura. Si no la saca y la deja adentro, y la casa empieza a ser un basurero. Exactamente. Y ahí empiezan los problemas. Con el cuerpo pasa exactamente lo mismo. Está sirviendo mucho, Lautaro, los paralelismos y los ejemplos bueno, para entender mejor. Claro, ¿no? El caso de la basura, el caso del perro. Digo, está bueno tenerlo en cuenta. Recién, en una de tus respuestas decías, hubo una investigación. Digo, esto es un tema, es una cuestión que está en auge, que no es de tiempos de antaño, sino que es un descubrimiento nuevo, ¿no? Este tipo de abordaje a este tipo de aspecto saludable, digamos, ¿no? ¿Hay muchos avances últimamente? Mira, hay de todo. Lo que está pasando ahora en la ciencia es que está corroborando cosas que intuitivamente sabíamos hace mucho. Como por ejemplo que están comunicados y es un conjunto de cosas de todo a la hora de diagnosticar o de... Totalmente, o por ejemplo una práctica como el ayuno, que el ayuno es de las civilizaciones antiguas de hace miles de años, sí. Que nadie tenía una certificación científica de si realmente el ayuno funcionaba o no. Bueno, ahora ya la tenemos. Quiere decir que lo que hacían hace 5.000 años atrás los budistas o cualquier tipo de tradición estaban en lo cierto sin aún tener el comprobante científico, ¿no? Exacto. Ahora lo que está pasando es esto, estamos teniendo información científica de que todo esto realmente tiene una investidura de lo que se llama el método científico o algo más serio de la ciencia, si se quiere. Por eso todo lo que se propone desde el proceso depurativo y todo lo que confecciona Néstor y comparte, es todo basado en evidencia, digamos. Uno por ahí cree que es cosa de hippie, qué sé yo, que en algún momento tuvo su parte de liviandad, pero ahora todo lo que estamos probando y sobre todo lo que experimentamos está basado en evidencia científica. O sea, hay estudios para contrastar lo que vivimos. Es demostrable, totalmente. Como toda ciencia. Y aún así hay momentos o hay sectores que todavía se resisten. Es más, ni siquiera en esto, de lo que yo estoy estudiando, que es la PNIE, es decir, la psiconeuroinmunoendocrinología,
los mismos doctores o los mismos profesionales de la salud que veían en sus propios estudios que existía, por ejemplo, una relación entre lo que uno piensa y una manifestación física, aún ellos mismos eran escépticos de su estudio, es decir, no querían creer lo que sus estudios demostraban. Y cuando realmente ya era demasiado constatado a lo largo de los años que eso era cierto, que lo que uno piensa afecta al sistema inmunológico, por ejemplo, sus compañeros del ambiente médico lo rechazaban. Entonces hay un montón de cuestiones, no sé si llamarla de egos o de qué, pero Claro. que hay un par de resistencias que se basan en otras cosas que no tienen nada que ver con las evidencias. Pasa en otros ámbitos de la vida de que todo lo viejo ya es viejo y no sirve. Y en realidad, de acuerdo a lo que vos decías recién, se retoma lo que hace 5.000 años los budistas en este caso hacían. Es decir, no es que lo nuevo reemplaza a lo viejo. No, totalmente. Se continúa trabajando sobre las bases que hicieron unas personas que no estaban en una época o con las herramientas, los recursos para hacer este tipo de investigaciones. Totalmente, digamos. y además se le da una evolución. Es decir, Exacto. A ver, si hubo una civilización antigua que hubiese tenido la fórmula perfecta, y hasta ahora lo estaríamos haciendo. Exacto. Pero como no fue así, quiere decir que en algún lugar hubo una falla. Lo que tiene de bueno toda esta información que juntó Néstor y que es el proceso, es que él recogió lo que funcionó de todas las civilizaciones y de todas las líneas. Es decir, hay una limpieza que es del siglo pasado, que es la limpieza hepática, que lo creó un anglosajón, o está el lavaje colónico que ya se predicaba desde la época de Jesús. O sea, desde los árboles de la historia hay información de qué cosas de que funcionan. Y si funciona, nosotros siempre decimos, si funciona, funciona. O sea, no hay que darle mucha vuelta. Uno, sobre todo esto, nosotros hacemos hincapié en que no tiene que ser una creencia, ni una filosofía, ni una ideología. Nosotros básicamente nos fijamos en la naturaleza, cómo funciona, y en base a eso hacemos lo que hay que hacer. No puedes ignorar lo natural en este caso. Totalmente, y aparte tenemos un área, o como decía Cabral, una sucursal interna, que es la conciencia o la intuición, que te va a decir qué es lo que está bien y qué está mal. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo nunca, con respecto a la alimentación, nunca me basé nada en la teoría de qué comer o qué no comer, sino que empecé a recobrar la intuición, y tu intuición te va diciendo qué hacer. Pasa con los perros, volviendo a los perros. Me gustan los perros, por eso... Está bien, cuando igual uno ve, sirve como ejemplo. totalmente. En la naturaleza, si uno se da un momento para ver cómo su modo de operar, ahí están todas las respuestas siempre. Y los perros, por ejemplo, cuando no tienen ganas de comer, comen pasto. ¿Por qué? Porque es un método de limpieza, de depuración. Es intuición. Es intuición. Y cuando están mal del estómago, ayunan. O sea, y nadie tiene que decirle, che, tenés que ayunar. Sí. Es recuperar esa intuición. He escuchado que está comiendo pasto el perro y algo, tiene dolor de panza. Claro, o algo le pasa. Totalmente. Exacto. Y nadie le explicó al perro por qué. Exactamente. Bueno, pasa lo mismo con los chiquitos, con los bebés. Un bebé cuando tiene ganas de ir al baño, se pone en cuclilla y esa es la señal. ¿Qué pasa? Exactamente. Porque la cuclilla es la posición fisiológica de ir al baño. Nosotros lo que hacemos, vamos al inodoro. Entonces, ¿qué problema trae eso? Nosotros en el recto tenemos como un músculo que hace de freno, Sí. que solo se desactiva cuando estamos en cuclilla. Y la señal lo manda al cerebro. Totalmente. Claro. Y es intuición. Es Y intuición. si vamos por eso, cuando vamos al baño en el inodoro sentado en esta posición, tenemos el freno puesto y es como querés salir en el auto con el freno a mano. Exacto. Ahí tenemos que hacer fuerza, ahí vienen las hemorroides, viene un montón de problemas. Exacto. No sale todo lo que tiene que salir, entonces es como, a veces son cosas tan ingenuas si se quiere, que uno dice, pero claro, ¿cómo no puede ser tan simple? Y eso es lo que pasa cuando, por lo menos con lo que nos topamos con esta información nueva, de que cae mucho por sentido común, por lógica, ¿no? Ejemplo, si somos 3/4 parte de agua, el alimento tiene que ser 3/4 parte de agua. Si no, ¿de dónde? O sea, Exacto. hay algo que no está funcionando. Claro, yo creo que lo que ahí no está funcionando puede ser el contexto en el que se vive hoy a nivel mundial, quizás por ahí la rutina. Como decíamos en el principio de la entrevista, hay cada vez menos tiempo para todo, ¿no? Y por ahí uno resuelve rápido comiendo. Hace poquito nada más estuvimos entrevistando en la radio a una nutricionista también, a Mariano del Rico, y bueno, abordamos el tema de comidas rápidas y alimentos industrializados. Es decir, al no tener tiempo uno recurre y a veces ni siquiera tiene el tiempo de pensar, como nosotros estamos de alguna manera, o yo estoy aprendiendo de lo que me decís vos, ¿no? No tenemos ese tiempo para dilucidar, decir, bueno, no, me conviene comer esto, es decir, no, porque en media hora tengo que ir a tal lugar, entonces como rápido, y generalmente comida rápida o lo que haya, digamos. Totalmente. Digo, ¿cómo se mantiene el equilibrio? Más allá de que uno tenga información, sepa lo que tiene que hacer, ¿cómo uno tiene que
¿cómo hace para equilibrarse con el mundo exterior y con tu cuerpo, ¿no? Totalmente. Bueno, básicamente lo primero que comentabas, la industria vio cosa de que la gente tiene que estar cada vez más apurada, entonces pudo crear un interés a partir de eso, de que la comida es fácil, rápida y cómoda, ¿no? Las publicidades lo marcan. Mandá un mensajito y ya te llega la comida. Además, aplicaciones relacionadas a las comidas rápidas. Pocas aplicaciones relacionadas a lo que estamos hablando ahora. Y aparte, no hay nada más rápido que comerse una manzana, por ejemplo, ¿no? O sea, no es que comemos solo manzana. Sí. Todo este tipo de alimentación que uno, también hacemos hincapié en esto, más o menos como testimonio. Yo cuando empecé a cambiar y vi esta información y quise cambiar de alimentación, estuve 4 meses comiendo repollo y zanahoria y lechuga de tomate y me quise morir. Porque dije, no puede ser esto la comida porque es un sufrimiento. Sí. Y en realidad estaba equivocado. Cuando después voy al espacio y veo qué tipo de comida era, dije, no, así está buenísimo. Es más, porque hay una cantidad de abundancia de recetas, de información, de cosas que uno no conoce porque obviamente no están en el cotidiano. Pero cuando uno la conoce no lo puede creer. Además, siempre hacemos hasta medio jugando, de invitar a una persona que no tiene nada que ver con esto, y yo cocino, digamos, y no puede creer que realmente eso sea sano, digamos. Porque hay unos banquetes impresionantes que por ejemplo, se pueden hacer todo en base a fruta, verduras y semillas. Hacemos pizza, hacemos fideos, hacemos lasaña, hacemos locro, hacemos guiso, hacemos de todo, y sin cocinar también. Y también es esto, lo que vos decías de la rapidez. Tardás 5 minutos en hacerte una comida rica, sustanciosa y rápida. No tenés que lavar los platos, no tenés que esperar a que se cocine. Se soluciona, se simplifica tanto el tema de la alimentación que prestarle un poquito de energía y conocerlo es una ganancia en todos los sentidos, porque realmente te simplifica la vida, en el sentido por lo menos de lo que tenga que ver con una alimentación. Por ejemplo, un fermento, que lo que hablamos hoy de las bacterias. Nosotros conocemos tradicionalmente el chucrut, que es el repollo fermentado, que vienen los panchos y demás, sí. Pero se puede hacer hortalizas fermentadas, que tardás 20 minutos en hacerlo, y eso te hace un bote de 3 litros y te dura 3 semanas. Entonces llega a tu casa, te hace con 2 o 3 procesos más, ya tenés la comida hecha. Y rica, sabrosa y sobre todo en pos de la fisiología de uno. Y también es esto, uno nunca se reprime. Por eso pretendemos que no sea una dieta. No es que una persona tenga que decir yo no como esto y como tal cosa. Al contrario, es el cuerpo que uno va decidiendo, y cuando uno empieza a cambiar y sobre todo empieza a recobrar la sensibilidad, cuando uno empieza a limpiar el intestino, a limpiar el hígado, ahí el cuerpo intuitivamente te empieza a pedir el combustible que necesita en serio. Y no hay nada más satisfactorio y más divertido que eso. Por lo menos yo, cuando me iba a estudiar, el momento de la cocina era un plomazo, digamos. Te decís, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Fideo con salsa otra vez? Era un problemón. Era un problemón, y siempre caemos lo mismo. Fíjate vos que ante nuestra falta de empoderamiento, digamos, siempre vamos a dar nuestro poder a un tercero. Y ahí viene la industria. Ahí viene la industria o el local de comidas rápidas. Yo te resuelvo esto, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Y uno cuando empieza a ganar recursos dice, mira, pero yo puedo hacer mi propia comida, yo puedo ser más autosuficiente. Y aparte es algo que me enriquece no solo de la parte nutricional, sino que me gusta, me divierte y me motiva. Ahí la cosa empieza a cambiar y empieza a ser divertido, y aparte porque uno ve resultados muy explícitos. Digamos, yo cuando empecé a cambiar de alimentación empecé a dejar de dormir siesta, porque ya no necesitaba. Ya lo necesitaba. Y yo decía, wow, antes dormía siempre la siesta, o sea, comía y a la cama. Y ahora no lo necesito, me levanto a las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Estoy pila todo el tiempo, el cansancio no lo conozco hace mucho. Y sobre todo para los que estudian, que para mí fue un martirio siempre concentrarme en leer, que es lo que no está, que lo veo sobre todo con mi generación y con cualquier persona. Bueno, hay muchos elementos para distraerse también hoy en día, ¿no? El primero es un cerebro que no está en orden de estudiar, o sea, que no está capacitado para absorber cosas. Es muy importante lo que acabaste de decir. El primero, es un cerebro, la primera distracción es el cerebro que no está en condiciones. Es el cerebro que no está en condiciones. ¿Por qué? Un ejemplo concreto. Cuando uno por ahí ve en el ojo como que hay unos fideitos que se van, unas sombras que se van corriendo, cuando uno ve un fondo blanco, el sol, sí. Esos son parásitos, ¿bien? Que esos parásitos, si están dentro del ojo, también se están alimentando de algo que recubre las neuronas que se llama mielina, que eso ayuda a la sinapsis y a crear redes neuronales nuevas. Entonces, por eso uno no se puede concentrar, por eso a veces uno se tilda, ¿viste? Queda la vista tildada. Sí. Es porque las neuronas quedan patinando en el aire, porque hay un montón de
todas estas cuestiones que nos están jugando en contra. Uno empieza a limpiarse, se empieza a limpiar el hígado, empieza a limpiar el intestino y ahí la mente se empieza a aclarar. A mí me pasa, yo ahora ya leo y ya me queda todo lo que leí. Y digo, wow, ¿por qué no pude haber tenido esto cuando estudiaba? Primer elemento de distracción, después, bueno, vendrá el celular, la tele. Totalmente. El partido de fútbol que está de fondo o lo que sea. Aparte, el cerebro es feliz aprendiendo. O sea, está diseñado como para que nosotros... hay una cuestión que se llama endorfinas, que son las drogas internas que produce el cerebro como sensación de recompensa. Exacto. Entonces, cuando uno aprende, el cerebro libera eso porque está como, digamos, en su fisiología y en su placer en el momento de aprender. Entonces, cuando uno empieza a tener un orden, digamos, a nivel neuronal y demás, es un placer aprender y leer. Exacto. Y esas cuestiones. Entonces, por eso es lógico que un adolescente no pueda estudiar, que el tipo que vaya a la secundaria diga, che, yo esto no lo puedo leer ni para atrás ni para adelante. Exacto. Está bueno porque juegan un papel, hablamos de la recompensa recién, de las endorfinas y del placer. Eso también afecta positivamente lo emocional, digamos. Totalmente. Y yo creo que una vez que sale 2, 3 veces ya, digamos, seguís en ese camino. A veces creo que también escuchándote, Lautaro, creo que también es un poco de falta de información. Creo que es un poco de falta de costumbre. Pero bueno, qué mejor que nos expliques vos de esto. ¿Cuál es tu...? En este caso voy a apelar a tu instinto como persona que convive con la sociedad, no como una persona especializada en esto, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu opinión fuera de la información, digamos? Mira, yo desde los 13 años hasta los 21 estuve deprimido. Tuve una depresión crónica. Ajá. Que lo único que me hacía hacer era querer salir de la escuela o de un lugar donde haya gente a encerrar mi pieza. A cerrar tu pieza. Y cerrar, y estar en ermitaño. Por eso también uno de los mitos es, bueno, vos cambiás, tenés tipo de alimentación, empieza la aislación, o sea, te separás del mundo. Y en realidad pasó lo contrario. O sea, cuando uno empieza a limpiarse, empieza digamos, a volver a recobrar un montón de orden interno, quiere ser más sociable, quiere estar con gente, quiere compartir. Entonces, no es un método de separación, sino al contrario. Uno, al tener algo para compartir y sobre todo, es algo que... A mí me cuesta, por ejemplo, etiquetarme como justamente desde la alimentación. Para mí la alimentación fue un puente a conseguir un estado de bienestar y de alegría y de un montón de cosas que yo antes no lo tenía. Claro. Que era devolver al orden. Abriste esa puerta y te encontraste con más cosas. Totalmente. Empezando por la alimentación. Empezando por la alimentación. Increíble. Y por la depuración. Increíble. Y además... ahora me metí en lo que es la comida con fermentación y todo este tipo de comidas que es súper creativa y es un mundo tan fascinante y tan divertido que uno se mete con... o sea, uno empieza a entusiasmarse y a que se haga medio también una motivación en esto. Sí. Digamos, yo empecé estudiando sonido, hacía otra cosa, la alimentación la tenía ahí nomás y bueno, en un año cambió la baraja se dio vuelta, digamos, que ahora estoy dando charlas de alimentación. Exacto. Pero no es por la alimentación, sino es por compartir cómo uno se empieza a sentir. Claro, uno quiere compartir la experiencia y decir, bueno, me sirvió, hay resultados en las personas que veo, que continuamente me cruzo y comparto situaciones y también lo querés para el resto. Y eso está bueno, ¿no? Totalmente. Es un sentido altruista. De alguna manera. Es que el altruismo, el servicio son estados naturales del ser. Bueno, de eso va la vida también un poco, ¿no? Totalmente, pero también pasa que cuando uno recobra una naturalidad, digamos, en el organismo, todos estos sentimientos vienen naturalmente. O sea, no es que uno dice, bueno, a partir de mañana voy a ser más altruista, ¿no? O voy a hacer servicio. No, sino que llega naturalmente como cuando uno vuelve a su naturaleza. Es decir, uno empieza a limpiarse la parte física. Y por ejemplo, ya lo nombré varias veces, pero es el pilar de la depuración es la limpieza hepática, que la limpieza hepática uno depura un montón de toxinas físicas, pero a partir de que te limpiaste el hígado, la mente se te limpió, empezó a ser más clara, los pensamientos empezaron a quietarse, empezó a ser todo mucho más concreto. Puede aparecer el progreso, las ansias de felicidad, totalmente, cada vez más, y la recompensa, el placer. Totalmente, y aparte de eso viene naturalmente. O sea, nosotros siempre decimos que somos naturalmente felices. O sea, la felicidad no es algo que uno es un objetivo a lograr o qué sé yo. La felicidad es algo natural que está en nosotros todo el tiempo, pero como nosotros no estamos en el eje natural para el cual estamos diseñados, obviamente que no lo vamos a tener. Digamos, a ver, si vos tenés un auto que anda para estar... tiene una autonomía de 400 kilómetros, con tal nafta premium, vos le pones nafta normal y te va a rendir la mitad. Exacto. O te va a rendir menos y va a haber problemas.
con el cuerpo pasa más o menos lo mismo. Entonces, uno recuperando el orden, todo lo otro viene por inercia. También hablamos mucho de vibración. O sea, hay una cuestión energética en los alimentos y en el cuerpo. Habremos escuchado la famosa ley de atracción. Sí. Que en realidad la ley de atracción no solo significa que lo que yo pienso, eso va a llegar a mí. Tengo que hacer algo para que... La ley de atracción dice que yo atraigo aquello que estoy en la vibración de mi ser. Es decir, si yo vibro bajo, atraigo situaciones de baja vibración, atraigo pensamientos de baja vibración, se me acercan personas de baja vibración. Por eso hay personas que vos decís, pobre la vida, que tuvo todas las tragedias, la trajo esta persona. No sé cómo pudo hacer. Y hay personas que le sale todo bien, que vos decís, ¿cómo puede ser que este tipo no le reúne? Creer o reventar. Bueno, Totalmente. después de hablar con vos, más creer que reventar. Totalmente. En mi caso. Y eso es atracción. Atracción, total. Es decir, ¿cómo le pueden...? O sea, hay cosas que pasan de una forma tan sincrónica que vos decís, acá tiene que haber algo de sintonía, ¿no? Entonces, con uno de los principales y de los más fundamentales influenciadores, digamos, en la vibración es el alimento. Digamos, una manzana, y esto se mide cuánticamente, se mide en una medida llamada Armstrong, que un organismo sano vibra en 7000 Armstrong más o menos para arriba. Un organismo, por ejemplo, con una enfermedad, con cáncer, vibra de 4500 para abajo. Y el alimento tiene lo mismo, digamos, vos comés un bizcochito que está cocido, que tiene un montón de cosas, vibra en 0, o sea, está muerto. Vos comés una manzana, está en 7500, 7600. Usás condimentos, vibra en 8000, 9000. Entonces todo lo que uno va metiendo va modificando también la vibración. Y esto lo decía Hipócrates, que es el padre de la medicina, que dice, somos lo que comemos. O sea, así con lo que vos te metas, es lo mismo. Mirá noticiero una semana y fíjate qué pensamiento va a tener. Totalmente. Y después mirá, no sé, música que te guste o cuestiones que sean un poquito más de alta vibración y va a ver cómo tu pensamiento cambia. Somos lo que comemos, parece una frase trillada, usada sí, totalmente. Por doquier, pero es una gran verdad. Como por ejemplo, mente sana, cuerpo sano. Totalmente. Y ese tipo de cosas. El negocio y utilizar el producto como supuesta solución, ciertas pastillas que te va a solucionar la vida, creo que el negocio cumple un papel muy importante para esto. Y otra de las cosas también que tengo necesidad de preguntarte, Lautaro, es apelar a tu intimidad, a cómo enganchaste, cómo quisiste empezar a conocer este mundo del espacio depurativo. ¿Te quedas un ratito más? ¿Tenés tiempo? Por favor, un placer. Hermosa entrevista estamos teniendo aquí en ITEL TV. En un ratito nada más seguimos charlando con Lautaro Biasiso, pasante y asesor del espacio depurativo.
Bien, seguimos aquí en ITEL TV, estamos charlando con Lautaro Biasiso, pasante y asesor del espacio depurativo. Bueno, había quedado una pregunta a Lautaro en el bloque anterior. ¿Qué papel cumple el negocio en todo esto? ¿Las publicidades de comidas rápidas o la pastilla milagrosa que te puede de alguna manera solucionar la vida? ¿Se juega mucho con la salud de la gente imponiendo este tipo de falsas costumbres y falsas creencias? Mira, me voy a remitir hubo un premio de Nobel de Medicina en el 93 que dijo, paciente curado es cliente perdido, refiriéndose a las farmacéuticas. Exacto. Y también hay una evidencia muy concreta que es, todavía siempre vemos información nueva que están muy cerca de encontrar el fármaco para que cure el cáncer. Que en realidad el cáncer ya está la solución de un médico que se llamaba Otto Warburg en el 1930, que le dieron un premio Nobel de Medicina porque decía que falta de oxígeno y acidez genera células tumorales en media hora. Entonces, o sea, es una información que ya está dada y que fue en algún punto, no sé si ocultada, pero sí poco reproducida. Y hay muchos casos bueno, en el espacio hay evidencias de gente que fue con cáncer y se curaron con métodos naturales, sin pastillas, sin pagar un solo peso. Entonces, son ejemplos muy claros de que en realidad todo lo que creíamos que la pastilla te va a solucionar, también eso tuvo un gran problema que nos llevó a acostumbrarnos así. Es decir, tenemos un problema y en vez de tener que hacer algo para curarlo, queremos la pastillita porque así nos acostumbramos y es más cómodo. Y queremos, ¿no?, ahorrar tiempo. Queremos ahorrar tiempo y queremos justamente uno de los principales, el primer paso para solucionar algo es hacerse cargo. Es decir, bueno, es mi responsabilidad cambiar la situación, es mi responsabilidad empoderarme e informarme y las cosas las tengo que hacer yo por mí. Cuando uno va a pedir una pastilla, de algún modo está intentando poner el poder en el otro, que el otro me solucione el problema. Y no que yo me haga cargo. Y esto se ve a nivel cognitivo. Se sabe que, por ejemplo, las emociones son tan adictivas como la heroína, porque recurren los mismos circuitos cognitivos. Y la emoción más adictiva es la victimización. El pobrecito yo, todo me pasa a mí, el mundo está en contra mío. Entonces, tiene que ver con eso también. Y obviamente la industria pudo sacar un interés de eso. O sea, ¿cuánto te puede llegar a salir ayunar, digamos, y curarte de algo ayunando? Exacto. 0 pesos. Entonces, tiene que ver un poco con eso. No es esto, ojo, no es vender falsas expectativas ni nada que ver, claro, sino es que la persona se sienta motivada a informarse un poco más y a cuestionarse sobre todo. Nosotros, haciendo un paralelismo que no tiene que ver mucho con la alimentación, una vez tuvimos un cumpleaños de 15 y nos cuestionamos, ¿por qué bailamos el vals? ¿A quién se le ocurrió? O sea, no quiere bailar la quinceañera, no quiere bailar los padres, los amigos sufren para ir a bailar el vals. ¿De dónde viene eso? ¿No? O sea, ¿por qué lo tomamos como algo propio y lo como costumbre y es el compromiso que uno no puede fallar a eso, porque si no es un hereje? Pero nunca nos cuestionamos, che, ¿pero de dónde salió eso? ¿Puede ser que se imponga la tradición por cualquier otra cosa? Totalmente, en este caso. Bueno, el factor cultural influye mucho en todo esto, ¿no? La famoso un desayuno fuerte, después el almuerzo otra cosa. Claro. Son todas cuestiones que no sabemos si son así, pero como así las aprendimos, seguimos con eso. Pero bueno, en este momento a nivel planetario es un momento justamente de evolución y de que empecemos a cuestionarnos un montón de cosas. A cuestionarnos. A cuestionarnos de dónde vienen esas cosas que seguimos. Obviamente las que funcionan y están buenas las mantenemos, pero aquellas que no encontramos solución o que no encontramos una respuesta que sea firme, y está bueno replantearse eso. Siempre y cuando, más allá del replanteo, también aceptar. Es el ABC, ¿no?, de todo esto. Digo, empezar por aceptar lo que me pasa para luego, ¿no? Totalmente. A ver, si uno no acepta algo, no tiene forma de solucionarlo. Por más que te informen, por más que te lo cuenten, por más que... Totalmente. La aceptación es el primer paso Primero, justamente para buscar una solución, tenés que aceptar que hay un problema. Si no, no buscarías una solución. Entonces, tiene que ver con eso. Por eso también radicamos en los primeros pasos de esto, de aceptar, de hacerse cargo y también de tomar una posición que sea positiva y no negativa. ¿Qué quiere decir con esto? No buscar culpables, lo que ya pasó, y hacerse responsables quiere decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Es decir, no busquemos el culpable que no hizo el desastre, sino ¿cómo podemos solucionar el desastre? Claro. Esa es la postura que va a hacer que uno resuelva sus
sus problemas y problemas que llamémosle enfermedad de cualquier tipo. O sea, sea una hipertensión o sea, no sé, una dolencia en algún lado que puede ser algo más simple, a una esclerosis múltiple, a una diabetes tipo 2, a un autismo, a un montón de cuestiones que nosotros etiquetamos como incurables o como que ya se lo agarró o ya tuvo mala suerte y se lo pescó, que en realidad, primero, es un resultado de decisiones, consciente o inconscientemente, ese no es el tema, sino, pues sería buscar culpables, sino de, bueno, que hay herramientas para solucionar un montón de problemas en gran medida, y si no, al 100%, claro. que hay casos de eso. Yo aliento, ahí en las páginas de Néstor Palmetti, que tiene varias, hay testimonios de un montón de enfermedades supuestamente incurables, de personas que, creando prácticas depurativas, que ahora si querés charlamos un poquito de eso, han remitido sus etiquetas incurables diagnosticadas por instituciones más prestigiosas del país. Entonces, hay información como para ver que eso es lo que nos facilita también toda la información que tenemos ahora, ¿no? ¿Quedó algo más sobre limpieza depurativa para Sí, abordar? Bueno, básicamente el proceso depurativo que confeccionó Néstor Palmetti, que en realidad él no creó las terapias, sino que, como dijimos hoy, investigó y armó este programa con todas las terapias que funcionaban, de un montón de líneas y de un montón de lugares, que básicamente consta de lo que se llaman 6 andariveles, que vendría a ser como 6 caminos. O sea, cuando uno quiere hacer una depuración, que sería un formateo de la computadora para que vuelva al estado normal donde todo funcionaba bien, se ponen 6 líneas de acción. La primera es limpiar órganos, que tiene que ver con limpiar el intestino, limpiar el hígado y limpiar los riñones, que son los 3 principales órganos que se llaman emuntorios, que quieren decir los órganos que son encargados de la eliminación de toda la toxina. Bien. Y son los 3 órganos pilares básicamente en el funcionamiento del organismo entero. Como primer paso. Como primer paso, primer andarivel. Después, el segundo paso es desparasitar, es decir, lo que hablamos hoy de los parásitos. Exacto. Que los parásitos surgen de una alimentación no fisiológica. Con no fisiológica queremos decir con todo aquel alimento para el cual nuestro cuerpo no está preparado para digerir, como puede ser todo lo que es producto animal, es decir, las carnes, los lácteos, todo lo que es cereales, ahí entra la harina de trigo, entran la avena y bueno, la famosa cebada, el centeno y demás. Todo lo que es cocido, porque lo cocido mata un montón de lo que se llaman en primer medida las enzimas, que las enzimas, para hacerlo un poquito gráfico, vendría a ser como los obreros de una fábrica, ¿no? Uno come un alimento, por ejemplo, y alguien tiene que hacer el proceso de digestión y de trabajo de todo ese alimento. Cuando uno come algo cocido, las enzimas se mueren. Entonces, cuando vos comes algo cocido, el cuerpo tiene que sacar de sus propias enzimas a empezar a digerir ese alimento. En cambio, cuando vos comes algo vivo, es decir, una manzana, como ejemplo, esa manzana ya trae sus obreros. Entonces, uno no tiene que poner energía. También más fácil es como, no sé, comprar muebles y que venga el flete, pero que venga sin mano de obra. O sea, tienes que bajarlo vos. Totalmente. Eso es un alimento cocido. Vale el ejemplo. Entonces, cuando uno come un alimento vivo, ya viene con su obrero, viene y lo instalan, ¿no? Entonces, ahí empieza, porque ahí después viene el cansancio también. Si yo empiezo a comer cocido, la energía se me viene para abajo. Cuando uno come vivo, empieza a irse la energía para arriba. Y este es un ejemplo muy claro. Después de comer el asado el domingo, nadie sale a correr. Todos salen a dormir la siesta. Sí, es muy probable. Entonces, ahí tenemos también otro mito de que la carne te da energía. En realidad no te da energía, te la quita. Te la quita. Por eso es volver sobre todo, a sentir con la cosa que hacemos todos los días. Una prueba muy certera para saber esto es, antes de comer, cuando uno se sienta, hacer un mapeo de cómo me siento. A todo nivel, a nivel físico, de energía, emocional y demás. Cuando estoy comiendo, cómo me siento, y cuando termino de comer, cómo me siento. Si me siento con menos energía que cuando empecé, es porque algo anduvo mal. Bien. ¿Y nos juega ahí un papel las horas de descanso? ¿O esto teniendo en cuenta que uno pudo descansar 7, 8 horas, que es lo que dentro de todo es lo recomendable? También, totalmente. Y acá hay un dato interesante. Nosotros dormimos por la secreción de una hormona que se llama melatonina. La melatonina se produce cuando está todo oscuro y ya estamos en etapa de sueño, que nos induce justamente a dormir. Cuando se relaja el cuerpo. Cuando se relaja el cuerpo y entra en ese estado de somnolencia. Los parásitos, su alimento, uno de ellos es la melatonina. Y ahí viene el insomnio, ahí viene el que cuando duermo me muevo para todos lados y no duermo bien. Entonces,
tiene que ver con un montón de cuestiones. Cuando uno está en orden, todo funciona perfecto. Bien. Entonces es como para entender a qué instancia llega, o sea, empezando del alimento, cómo nos ordena o desordena todo. Entonces tiene que ver con eso. Después, por ejemplo, bueno, ya hablamos del desparasitado, que se usan productos desparasitantes como el propóleo, que viene de las abejas, tinturas de plantas, como el cardo mariano, la carqueja, las hojas amargas, la chicoria, todo eso tienen propiedades desparasitantes. Después, en el tercer andarivel está lo que es depurar fluidos. Básicamente se refiere a la sangre y a la linfa, que la linfa vendría a ser como el sistema sanguíneo del sistema inmunológico, una cuestión así. ¿Por qué? Porque en la sangre es el transporte de toda la mugre del cuerpo. Es decir, lo que el hígado acumule o expulse de toxina va a ser llevado por la sangre. Entonces la sangre es el constante, es el medio constante que tiene que estar limpio, ¿bien? Básicamente para eso. Después otro andarivel es el de oxigenar, es decir, el elemento que más tenemos en el cuerpo es oxígeno. Esto lo vemos muy fácil. Uno puede no comer varios días, no puede tomar agua varios días, pero no puede respirar más de 5 minutos. O sea, te tapas la nariz y en 5 minutos ya tienes que volver a tomar oxígeno. Entonces es para ver cuál es el elemento principal. Entonces, el alimento tiene que tener oxígeno. Digamos, porque nosotros necesitamos ese oxígeno. ¿Por qué? Porque si nosotros comemos un alimento que no trae ese oxígeno, es lo mismo de hoy. Tenemos que poner agua que tiene oxígeno para empezar a metabolizar eso. Entonces se trata también de oxigenar, que la alimentación viva aporta esa cualidad. Después tenemos, bueno, lo que se llama nutrir sin ensuciar, que es la alimentación viva. ¿Cómo? Nutrir sin ensuciar. Nutrir sin ensuciar. Pues si no, no tendría sentido, digamos. Me das 10 pero me sacas 15, no tiene sentido. Nosotros hablamos mucho, por ejemplo, de calorías, ¿no? Se habla mucho de, no sé, me como 2 huevos y un pedazo de pan y tiene tantas calorías. Pero en realidad no es tan lineal, digamos, porque vos cuando... claro, en relación a tu integridad, a tu metabolismo. Y sobre todo lo siguiente, o sea, ese metabolismo gasta calorías. Exacto. O sea, ¿de qué te sirve consumir 100 calorías si tienes que gastar 200 en digerir eso? O sea, tenés menos 100. Es como ir al cajero y que en vez de darte plata que te saque. Digamos, no tiene sentido. Entonces, como para empezar a entender esa cuestión de cosas. Y el sexto andarivel, y uno de los más importantes, todos son importantes, pero este es fundamental también practicarlo. Ahora te dejo seguir. ¿No hay andarivel sexto, siguiendo con este ejemplo, sin haber abordado el primero o el segundo o el tercero? Es decir, todo lleva un orden, ¿no? Lo que uno tiene en cuenta es que está bueno hacerlo todo junto. ¿Por qué? Ok. Digamos, vos desparasitás, suponete, ¿no? El andarivel número 2. Bien, vos mataste esos parásitos, pero ¿quién va a sacar esos parásitos de tu cuerpo? Si tenés el intestino colapsado, si tenés el hígado colapsado, si tenés la sangre sucia. Claro. O sea, es una interconexión, digamos, como totalmente. hablábamos al principio. Y es como abrir todas las compuertas del organismo para que salga la mugre. Exacto. Y tiene que salir todo junto. Bien. Es decir, de nada te sirve sacar toda la basura que esté la puerta cerrada. ¿Y el sexto andarivel? Y el sexto andarivel es el reposo digestivo, el famoso ayuno que hablábamos. Ajá. Pero si uno no quiere hacer un ayuno sin comer alimentos, se hace el reposo digestivo o la jornada frutal. Es decir, un día comer solo frutas. ¿Por qué? Porque la fruta no genera gasto digestivo. La fruta va directamente al intestino y es el alimento por excelencia de nuestra fisiología. Exacto. Entonces, comiendo un día solo frutas, uno se garantiza de que está básicamente un ayuno, bien, que no gasta energía en digerir, y toda esa energía va a ir a limpiar el cuerpo. Bien, entonces es fundamental tener ese día de reposo digestivo. Que hay casos, por ejemplo, de cánceres curados con lo que se llama el ayuno de uvas. O sea, hay un testimonio de una mujer que durante 21 días comió uvas y se ha curado de cáncer. O sea, entonces, y se usa mucho. Hay un doctor en Arizona, de Estados Unidos, que se llama el doctor Cousin, que cura la diabetes en 21 días con alimentación viva, básicamente con frutas. Entonces, y toda la parte que es Centroamérica, Costa Rica, República Dominicana, todo eso, ya hay hospitales donde, digamos, proponen este tipo de... Se está expandiendo esta proposición, digamos, a alimentarse saludablemente. Totalmente, ¿no? y hay mucho. Lo que pasa es que también falla un poco la difusión, digamos, porque al ser algo que no conviene... Bueno, recién conveníamos entre los dos que, digamos, se difunde más... no vamos a decir la marca, pero esa hamburguesa conocida, claro, que entrevistas con personas como Lautaro Biasiso, por ejemplo. Claro, que en este caso soy un medio de esta información. Medio, claro, bueno, pero hay ¿no? hay mucha información, por eso creo que también tiene que ver con que en este momento nos estemos encontrando con el acceso a la información que tenemos con todos los medios.
Ya por redes sociales anda dando vuelta mucha información nueva, en internet hay mucha información. Entonces es como para aprovechar. Nosotros tampoco, acá con el equipo de ITEL TV, tampoco queríamos hacer caso omiso a esto. Decidimos que esto era muy importante para tratar y a la hora de difundir. Así que bueno, de nuestra parte estamos haciendo nuestro aporte. Siempre es importante difundir este tipo de cuestiones, ¿no? Totalmente. Nos compete a todos, a vos, a mí, a los muchachos, a toda la gente, ¿no? Totalmente. Aparte es algo que nosotros nos proponemos. Como no tenemos una filosofía que defender, porque en realidad esto es la naturaleza ocupando su lugar. Digamos, nosotros no es que un gurú dijo, bueno, a partir de ahora comamos tal cosa, hagamos tal cosa. Claro. Sino que vimos cómo la naturaleza funciona, lo pusimos en práctica y vimos los resultados. Entonces es compartir, digamos. Y obviamente si mañana sale una información nueva que por ahí nos aporte algo nuevo a esto, lo vamos a tomar porque no es que nosotros somos, esto no es algo dogmático o algo sectario que diga, no, estos son los crudos y veganos, o los veganos, los vegetarianos. Claro, es por fuera de los fanatismos. Es por fuera de todo eso. Exacto. Y volvemos a lo mismo, como funciona, funciona. Entonces, siempre nos pasa cuando cambiamos de tipo de alimentación que empezamos a decir, no, yo no como carne, yo no como cocido, pero ¿qué sos, vegano, vegetariano? No, soy una persona, digamos, que tiene un diseño y está respetando eso. O sea, como también para empezar a trabajar lo que el ego tanto busca siempre, que es la etiqueta, ¿no? De poner vos sos judío, musulmán, cristiano. Recién fuera del aire nos contabas una experiencia o un ejemplo, mal ejemplo, ¿no? Eso de encasillar. Recién me comentabas algo que alguien le dijo a un paciente. Claro, bueno, se ve mucho, por ejemplo, ante digamos, la costumbre de etiquetar, sobre todo, y sobre todo de sentenciar, ¿no? Exacto. Porque cuando uno hace de la parte convencional hay un diagnóstico que no tiene las herramientas como para llevarlo a cabo, dice que es incurable o se sentencia. Vos imaginate que venga vos trabajás con pacientes o tenés contactos con pacientes. Tengo contactos, sí, con Bien. personas. Imagínate que venga yo de repente y tenga ciertos problemas de alimentación saludable, entre otros. Claramente también ya te estoy diciendo que tengo problemas emocionales. Totalmente. Y si vos venís y me decís, vas a hacer toda tu vida esto o es incurable, ¿cómo me voy a sentir, no? Totalmente. Bueno, el caso que te comentaba hoy era sobre todo del alcoholismo, ¿no? Que le dijo que llega una persona alcohólica, bueno, donde yo estaba, sí. Y había comentado que la psiquiatra le había dicho que ese alcoholismo era incurable, o sea que toda su vida iba a ser alcohólico. Y en realidad no existe una persona alcohólica, no existe una persona obesa, no existe una persona con tal cosa. Es una persona que está en un estado de obesidad, está en un estado alcohólico, que tiene totalmente remisión. Etapas Son que etapas. Tiene la vida. Y aparte ese alcoholismo está queriendo compensar un desorden interno, tal vez emocional. Tal vez emocional, pasa con las drogas, pasa con cualquier tipo o sea, puede ser un juego de computadora, puede ser... una adicción en general. Ir a la peluquería, comprar ropa, cualquier tipo de adicción es la manera de compensar un vacío interno, ¿no? Por eso, cuando uno le dice, no sé, una persona que fuma, che, deja de fumar porque te hace mal. En realidad, no va a dejar de fumar porque sí. Primero hay que ver la causa, por qué fuma, y corregir esa causa. Y después el cigarrillo lo va a dejar solo. Por eso nosotros hacemos énfasis a lo que se llama la etiología, que la etiología es buscar las causas de las cosas. Porque si no, es como, no sé, yo miraba un dibujito que llamado Rocket Power, que iban a limpiar la playa y siempre estaba sucia. Y todos los días iban y la limpiaban. Y el otro día iba y estaba sucia de nuevo. Y la limpiaban de nuevo. El otro día estaba sucia de nuevo. Y en realidad era porque el basurero al lado tenía un hueco que toda la basura iba ahí. Cuando taparon el agujero, ahí dejó de estar sucia la playa. Claro, porque buscó la causa. La causa era el agujero. La causa de por qué está la playa sucia. Entonces tiene que ver con eso. Por eso también es como hacer un llamado también a no juzgar a una persona de por qué haga algo, digamos. Una persona alcohólica no es que es alcohólica porque quiere, sino porque... Hay unas causas. Hay causas. Exacto. Y es la salida que está viendo y no puede hacer otra cosa. Una persona alcohólica, una persona adicta a la comida, una persona adicta a cualquier cosa. Adicción viene de... adicción, totalmente. O sea, todo lo que yo no puedo expresar lo tengo que tapar con algo. Exacto. Entonces suceden esas cosas. Por eso también hay causas biológicas, digamos, porque no gusta tanto la harina. Digamos, cuando uno está bajoneado no va a agarrar una manzana o un apio para comer. Va y se clava una torta, factura, bizcocho, pan. Sí, o cuando llueve, torta frita, algo bien pesado. Pero porque hay causas. O sea, porque la harina genera en el cerebro un efecto de recompensa como si fuera la marihuana. Y es analgésica. Por eso nos deja en un estado medio de zombie que nos olvidamos un poquito de los problemas. Estamos llenos, digamos, se siente como está lleno, ¿no? Totalmente. Como un reposo. Entonces es entender por qué hacemos lo que hacemos. Y cuando uno arregla las causas,
automáticamente esa muleta la tira. O sea, cuando uno aprende a caminar solo, la muleta ya no hace falta. Claro. Entonces se trata de eso, de volver al orden para caminar, digamos. Bueno, Lautaro, sos un estudiante del interior, como otros también que han tenido la oportunidad. Estaría bueno también apelar al lado íntimo tuyo, el por qué iniciaste este tipo de estudios, por qué te interesó esto y cuáles son las cosas más sorprendentes que transitaste a lo largo de este camino, ¿no? Que más allá de la pregunta, se nota que te gusta, se nota que estás muy empapado sobre el tema y que tu objetivo, desde mi punto de vista, es de alguna manera difundir y hacer conocer esto que a vos te hizo bien y a tantos otros también, ¿no? Totalmente, mira, yo en la adolescencia, bueno, sí, fui muy del palo rockero, digamos, me gustaba mucho la música y todo eso, y siempre buscaba esa cosa, o lo que yo creía que me iba del rock y todo eso. ¿Qué escuchabas? Escuchaba Sumo, escuchaba mucho rock nacional, me fui un poquito más heavy también, escuchaba riff, esas cuestiones. Bien. Igual fui muy, o sea, tuve mucha música, digamos, mucha influencia. pero era básicamente rock, Sí, era básicamente sí. rock bien pesado. Y que en realidad, pues yo creía que el rockero, la imagen del rockero era la imagen del ideal a seguir por lo que él lograba. Y en realidad me di cuenta, y bueno, con el rock viene todo lo exceso, el alcohol, ese la droga, personaje de inmortal, ¿no? Totalmente. De que a él no le va a pasar nada, Y de de que rebelde, todo lo puede. sí. Y después te terminas enterando que es un Sí, desastre, sí. o sea, hay una densidad. También he trabajado en el ambiente de la música porque estudié sonido y estuve en ambientes, digamos, un poquito que trabajan en primera línea, y hay una densidad muy interesante, o sea, que no es lo que... No es lo que nos venden, digamos. Por atrás hay muchas cosas que no están resueltas y que no están... ¿Por qué esta elección? Mira, básicamente yo me acuerdo en un momento, estaba terminando de estudiar sonido en Rosario. A mí me gustaba mucho lo que es el campo, la huerta y demás. Vi un video de un tipo en Estados Unidos que hacía huerta, pero de una forma también contraria a la convencional. O sea, yo me crié, mi hijo es ingeniero agrónomo, entonces siempre es agroquímicos, un montón de cosas, así como el paralelismo en la salud, está el paralelismo en todos lados. Exacto. Entonces no me cerraba ese ambiente, sobre todo por la demanda que uno tenía, es decir, uno tenía que estar todo el tiempo encima de la huerta para que no le pase nada. Y vos decís, pero no puedo dejar 3 días de irme de viaje porque se me va a poner... Se me muere la planta. Se muere la planta, por ejemplo. Entonces ahí me hacía ruido algo. Vi un video de un tipo que, en Estados Unidos, que viendo la naturaleza, se fue a vivir al lado de un bosque y dijo, che, ¿por qué el bosque está tan frondoso, está tan lindo, nadie lo riega, nadie lo fertiliza, nadie hace nada, y mi huerta que tengo todo el día encima no florece, no produce? Entonces empezó a traer todo lo que pasaba en el bosque a la huerta. ¿Bien? En conclusión, el tipo no fertiliza, todos los problemas de la agricultura convencional no los tiene, y el tipo ni siquiera riega. ¿Y cuál es el método? Imitar la naturaleza. O sea, básicamente el suelo, todo suelo en la parte superior tiene tipo una pila, una capa que se llama mulching, que es hojas secas, es todo lo que va cayendo de los árboles. Es una especie de abono natural. Totalmente. Y eso genera básicamente la autosustentabilidad de esa huerta. Vos ahora vas a cualquier huerta o la mayoría y es todo tierra pelada y la planta. Sí, al lado. Entonces, y a veces no es la tierra necesaria. Totalmente, y aparte ves que la tierra está compactada, está rara. Sí, está rara. Entonces, bueno, este tipo empezó a hacer eso. Aprovecho para el que quiera ver el documental, se llama Volver al Edén. Volver al Edén. Ajá, que uno queda loco después de ver eso porque quiere hacer huerta enseguida, porque dice, claro, así sí. Y bueno, yo dije, bueno, está bien, perfecto, tengo para hacer huerta, pero ¿cómo voy a comer? O sea, pues yo necesito carne, necesito leche, necesito un montón de otras cosas. Entonces me fui a vivir a mi ciudad, tuve un día la compu y por ahí apareció un video de Néstor que se llama Tu comida te sana o te enferma, que el video duraba 1 hora 50 y era una de 3 partes, o sea, algo que te llama la atención dura 5 o 6 minutos para darle bola. Exacto. No le das bola a un Exacto. minuto de 1 hora 40, pero bueno, había algo que tenía que ver. Entonces lo puse, empecé a verlo y me acuerdo que vi las 6 horas seguidas y quedé en shock porque dije, este tipo tiene razón. Entonces a partir de ahí, bueno, dije, ¿qué hago? No puedo seguir. O sea, uno cuando ve algo no puede cerrar los ojos de nuevo y decir que no ve. Cuando le interesa. Entonces, y cuando hay algo de adentro que te resuene y te dice, che, es por acá, y hay que hacerlo. Entonces, bueno, a los tropezones empecé al principio hasta que dije, bueno, me tengo que ir al espacio, porque hacer el proceso depurativo ahí, los lavajes colónicos ahí y demás. Entonces mandé un mail, me dijeron, sí, venite en marzo, yo lo mandé en octubre, más o menos. Entonces me fui de voluntario ahí y viví 6 meses. Y ahí fue increíble, fue un cambio de vida que es indescriptible hasta para el que no está ahí. O sea, que cada día
terminás siendo diferente de la persona que te levantaste. Y la sanación que hay es impresionante, porque lo que te comentaba hoy, todo lo físico desencadena cosas emocionales también. Entonces uno, por ejemplo, se hace un lavaje colónico, que es limpiar todo el moco colónico que se pega en el intestino, que es un moco negro que básicamente se forma por caseína, que es la proteína de la leche, es decir, leche, y gluten. O sea, todo lo de la harina. El famoso de trigo. gluten, ¿no? Que está en todos lados. Está en Tanto todos se lados. habla de gluten. Sí. Bueno, todo eso se pega en el intestino y genera un desorden impresionante, sobre todo a nivel emocional. Entonces, cuando uno se limpia esa parte física, también tiene la posibilidad de mover algo emocional. Por ejemplo, te limpiaste la tripa, pero recordaste un trauma de cuando eras chico que tenías ahí guardado, que por supervivencia no lo querías mostrar, o ni hasta vos mismo. Entonces ahí salió y ahí tenés la posibilidad de trabajarlo. Entonces ahí en el espacio hay terapias emocionales como por ejemplo lecturas álmicas, hay constelaciones familiares, hay terapeutas que te apoyan en todo eso, entonces uno puede trabajar a todo nivel y tiene una intensidad que es impresionante. Yo me acuerdo que después del tercer mes, que fue la tercera hepática profunda del hígado, ¿Tuya? La mía, sí. La sensación de levantarme era la misma sensación de cuando era chico, cuando tenía 6, 7, 8 años. Volvés a sentir lo mismo. Ah, claro. O sea, esa inocencia, esa liviandad, esa alegría, claro, la volvés a sentir. Esas ganas de ir por todo. Y de jugar. Y jugar, y totalmente. hacer, descubrir, explorar. Totalmente. Y eso no es que sea algo así fantasioso en ese momento, sino que es una energía natural. Lo que pasa es que la vamos perdiendo a lo largo del tiempo porque justamente nos vamos insensibilizando. Desde chicos nos dan cosas que no tienen que ir, entonces el cuerpo empieza a ver. Una cosa es una computadora a los 3 meses, otra cosa a los 7 años. Exacto. O sea, con el desgaste y con el mal uso va a funcionar peor. Total. Si uno la mantiene en orden, va a funcionar siempre como de fábrica. Entonces tiene que ver con eso. Y bueno, a partir de ahí fue increíble. Todo fue en alza, digamos. Lautaro, ¿tenés alguna recomendación o algún consejo de cabeceras que vos tengas siempre como para decir? Sí. A modo de finalización de la entrevista. Básicamente que uno se informe, o sea que el que quiera hacer algo, que busque información, digamos. Que a partir de ahí después uno va a probar, bien, pero uno tiene que informarse, sobre todo para no dejarse llevar. Hay mucha información, hay además una superabundancia de información de todo. O sea, hay algo lo que te dice que es blanco, en otro lugar te dice que es negro. Entonces, hay que ser un poquito. Nosotros apelamos siempre al discernimiento, es decir. O a la doble opinión. A la doble opinión, pero sobre todo no estamos a favor del hay que probar de todo y hay que comer un poco de todo, hay que hacer un poco de todo, porque no es así. O sea, no hay que probar veneno para saber qué es veneno, ¿no? O sea, claro. Uno no se toma 1 litro de glifosato para probar a ver qué onda. Claro. Entonces, apelar sobre todo al sentido común y al discernimiento. Bien. Y bueno, a partir de ahí empezar a probar. Lo más simple que nosotros proponemos es el día frutal. Digamos, un día comer solo frutas y que ahí el cuerpo empiece a manifestarse de a ver qué es lo que quiere. Y esta cosa de empezar a sentir cómo me siento antes, cómo me siento después, si todo lo que hice hasta ahora funcionó o no funcionó, entonces es como empezar a entender esas cuestiones. Como decía Einstein, si querés resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. O sea, te va a dar la cuenta igual. Lo leí entonces, bueno. tiene que ver con eso. Y sobre todo, nosotros abogamos mucho a basarse en los testimonios de personas que ya pasaron por eso. Bien. Que nos parece lo más importante. Ahí en la página web, tanto de Nestro como del Espacio Depurativo, hay un montón de testimonios de gente que pasaron por problemas, entre comillas, gente que ha llegado con fecha de muerte, o sea que ya no tenía muchas opciones y que ha remitido un montón de cosas, o sea, ha solucionado un montón de cosas. Que no se queden con que todo, o sea, con que hay cosas que no se curan, que no se queden con eso de que es así y ya está. Es así, ya está. Cuestionarse, siempre cuestionarse todo. Y bueno, nosotros estamos a disposición de las consultas que quieran hacer. Lautaro está a disposición. ¿Cómo tiene que hacer la gente o de qué manera, bueno, promocionar, cómo contactarte con vos? Tenés el espacio. Estamos haciendo varios talleres. Estamos haciendo talleres acá en Chajarí, en Federación, ¿En dónde? Concordia. En Chajarí. En Chajarí vamos a hacer uno el martes 15. Martes 15, agendar. Martes 15. En el CIPAF, que es Peirot, al 680, atrás de la GNC. Ajá, atrás de la GNC. Cualquier cosa uno puede entrar a mi Facebook, Lautaro Viasiso. Lautaro Viasiso. Y ahí Facebook, me puede bien. contactar. Perfecto. También van a estar los flyers dando vuelta de los eventos. Perfecto. También tenemos un grupo que se llama Alimentación Consciente del Litoral, para quien lo quiera buscar, que ahí es un grupo donde compartimos toda esta información. Bien, está bueno. También para nuclear, para todo aquel que tenga dudas, preguntas y demás pueda informarse. Y bueno, desde ya el Espacio Depurativo tiene todas las líneas abiertas para que
manden sus consultas, sean del tipo que sean, siempre están abiertos para responder y para dar una mano. Así que está buenísimo para aprovechar. Gracias, Lautaro. Por favor, gracias a vos por el espacio. Lautaro Biasiso, él es pasante y asesor del espacio depurativo. Una de las personas con una maravillosa historia, maravillosa dedicación también con lo que hace, que dijo hace un ratito nada más que él arrancó a través de un video y que eso le impresionó. Quizás después de esta entrevista, alguno que esté del otro lado le interese muchísimo esto y también pueda dar su puntapié y de alguna manera imitar lo que hace Lautaro Biasiso. Bueno, esto es una entrevista de la producción de ITEL TV. Gracias por estar ahí.